este día 6 de noviembre, 176 años que allá en San Cristóbal, en esta provincia hermosa, esta provincia histórica, pues es proclamada la primera constitución de la República Dominicana. Sí, y así inicia el rumbo de la mañana celebrando esa victoria, una constitución que deja establecida de manera formal la creación de una república libre, independiente, soberana, sin dominio ni control de ninguna otra potencia extranjera. 6 de noviembre, hoy se conmemora un año más de ese día victorioso en el cual quedó contemplado de manera positiva. Positivizar en derecho es escribir de manera escrita nuestra Constitución, donde se contempló los derechos fundamentales de los dominicanos y su compromiso de ser respetado por las autoridades, por quienes ostenten el poder. Se contempló ahí derechos que hoy todavía conservamos, al margen de toda la situación en medio del cual fue proclamada esa Constitución. Qué felicidad saber que hoy podemos celebrarlo. Y lo iniciamos aquí, en el rumbo de la mañana, por Rumba 98.5 FM para toda la República Dominicana y más allá, a nuestros hermanos de la diáspora, y también por Premium 101.1 para toda la región del Cibao y esta poderosísima red de canales de televisión, emisoras de radio y redes sociales que se conectan cada día con el rumbo de la mañana, programa que vino para darle orientación a tus mañanas. Yo soy Carlos Peña y estaré contigo en esta primera hora del rumbo de la mañana, tratando de construir un mejor mundo y una mejor República Dominicana. Mientras tú y yo hacemos eso, otros dedicarán estos 60 minutos a asesinar 5,000 niños en todo el mundo practicándole aborto. Pero estoy seguro que esto también terminará en algún momento. La Constitución de la República, esa Constitución proclamada, y fíjense que utilizo el verbo proclamar porque las constituciones no se promulgan, no es competencia del presidente promulgar la Constitución. Las constituciones son proclamadas por los parlamentos. En aquella ocasión, en 1844, un día como hoy, 6 de noviembre, esta Constitución fue proclamada, fue aprobada y proclamada por legisladores constituyentes. Bueno recordar que ese primer Congreso Dominicano fue presidido por alguien que luego resultó ser un gran ladrón, un gran delincuente, Buenaventura Báez, ¿sí? Buenaventura Báez fue quien presidió ese Congreso Constituyente que evacuó esta primera Constitución que tuvimos los dominicanos. Y fue un momento de mucha tensión porque ese lugar de reunión estaba cercado de manera literal por los empleados, mercenarios y soldados de Pedro Santana. Pedro Santana, que pues evidentemente quedaría como nuestro primer presidente de la República, quería poderes extraordinarios y se le concedieron esos poderes extraordinarios a Santana en el artículo 100 de la Constitución. Santana tenía derecho ahí hasta sacar del país a todo el que se opusiera, según él, a los intereses nacionales de conservar la independencia. A ese mismo que Duarte luego definió en una carta que le escribiera a Mella, estando Mella en el municipio de Guayubín, Mella enfermo, allá. Duarte le escribe y la definición que le da a Santana es del Judas Iscariotes de República Dominicana. Así definió Duarte a Santana. Bueno, ese Santana salió fortalecido de ese proceso constitucional, se le dio todo el poder que él pedía y lo recibió sobre la base de la presión y la tensión
que le metió a todos los ciudadanos legisladores constituyentes de San Cristóbal. Esa constitución, sí, esa constitución no fue la de Duarte precisamente, no fue del todo la que Duarte y los trinitarios promovían y proponían, no. Esta tuvo serias limitaciones y se excluyeron áreas fundamentales del pensamiento duartiano, como cuál, bueno, la conformación de 4 poderes del Estado, no solo los 3 que tenemos, sino que Duarte abogaba por un 4º poder del Estado, que era el poder municipal. Duarte, que había regresado de España y de otras latitudes europeas, veía la importancia de los municipios y le dio ese rango en la Constitución trinitaria. La Constitución duartiana contemplaba en ese momento el poder municipal como un poder del Estado. Hoy no podemos definir a los ayuntamientos como organizaciones políticas totalmente desvinculadas del Poder Ejecutivo, no, todo lo contrario. Tienen una dependencia hasta económica. Es el Poder Ejecutivo que le dice a los ayuntamientos cuánto ustedes van a recibir. Es el Poder Ejecutivo que le transfiere los fondos a los ayuntamientos. No hay una real autonomía del poder municipal en República Dominicana. Y Duarte quería eso, porque entendía Duarte que al ciudadano las políticas públicas hay que llevárselas lo más próximo posible, ponérsela lo más cerca posible. ¿Y cuál es la estructura de gobierno que está llamada a estar lo más próxima posible al ciudadano? O el municipio, las autoridades municipales, más cerca que los legisladores, más cerca que los ministros, más cerca que el mismo presidente de los ciudadanos. Está llamado por la vocación misma de los municipios a estar las alcaldías. El alcalde tiene que ser el gobernante directo de este pequeño territorio, pero debe tener dinero, debe tener recursos, debe tener autonomía presupuestaria, autonomía administrativa y que no dependa de unas transferencias nacionales que se le hace. Para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, transferirle, además de las competencias, como habla la ley 176-07, que establece esa ley de la cual fuimos coproponentes, y está nuestro nombre entre los que propusimos esta ley que regula todo el tema de la municipalidad en República Dominicana. Bueno, esa ley establece que los ayuntamientos tendrían varias competencias, competencias propias, competencias coordinadas y competencias delegadas. Las competencias propias son aquellas que son de la naturaleza del ayuntamiento. ¿Cómo cuál? Recoger la basura. Recoger la basura no es una competencia ni de las iglesias, ni de los patronatos, ni de los sindicatos, no, es una competencia de los ayuntamientos. Competencias coordinadas, ¿cuáles son? Son aquellas que el Poder Ejecutivo entiende que un ayuntamiento tiene capacidad para ayudar al Poder Ejecutivo a realizar esas funciones. Por ejemplo, y es algo que hemos abogado, ¿por qué razón tiene que el Poder Ejecutivo estar construyendo escuelas en los municipios? No, eso es una competencia que sin problema se le puede dar al ayuntamiento. Esa escuela cuesta 50 millones de pesos. El Poder Ejecutivo le dice, mira ayuntamiento, como esa escuela va a ser construida en tu área geográfica, constrúyela tú, toma, y le transfiere entonces los 50 millones de pesos a ese ayuntamiento y se construye la escuela. El Poder Ejecutivo se sale de ese tema para que se concentre en políticas públicas macros, mayores, generales, y este tema de política pública tan focalizada como es la construcción de una escuela, como puede ser también el asfaltado. ¿Qué hace obras públicas asfaltando las calles, por ejemplo, de Rancho Arriba, un municipio? No, compadre, transfiérale ese dinero al municipio de Rancho Arriba y que el municipio de Rancho Arriba, la alcaldía, asfalte sus propias calles. Fíjense, estoy hablando de entregarle las competencias, pero entregarle también el dinero. Hay impuestos que son de vocación municipal. Claro que sí. Por ejemplo, el impuesto que tiene que ver con la propiedad inmobiliaria. El impuesto a la propiedad inmobiliaria, que se conoce como el IPI, que es un impuesto injusto, creo que es un impuesto injusto, porque usted se pasa la vida trabajando para comprar una casa y mientras se pasó la vida trabajando, pagaba impuestos. Cuando compra la casa, paga impuestos
y después que usted compró su casa, tiene que pasar la vida entera pagando también otro impuesto. Pero esto es una locura. No, no, no. Si ya yo pagué impuestos en mi trabajo para conseguir el dinero con el que compré la casa, si pagué impuestos cuando cerré la operación de compra de esa casa, de ese inmueble, pero ya exclúyanme de pagar impuestos por sécula seculorum, por los siglos de los siglos. Ese es el IPI. Usted tiene una vivienda que supera los 6 millones de pesos, o tiene 2 apartamentos que sumados, el valor de ellos supera los 6 millones de pesos, o 3 apartamentos que sumados superan los 6 millones de pesos, usted tiene que pagar ese impuesto. Un abuso. Eso es un robo a mano armada por parte del Estado Dominicano. Nuestro planteamiento es que se elimine ese impuesto y que se conserve el IPI solo para los solares urbanos que no están desarrollados. Ah, usted tiene un solar, como veo yo un hoyo ahí en la avenida Tiradentes con López de Vega, me parece esa. Ese hoyo tiene como 20 años ahí. Bueno, a los dueños de ese hoyo hay que ponerle un impuesto que le duela. Págueme mucho impuesto porque usted me tiene un hoyo en el centro de la ciudad. ¿Qué usted va a hacer con ese hoyo ahí? Ah, no va a hacer nada, pues tiene que ir pagando mi impuesto todos los años. Y mucho dinero, porque así obligo al dueño de ese solar a que me lo desarrolle rápido, que me construya los edificios, las tiendas, los centros comerciales que va a construir ahí para dinamizar la economía. Usted me tiene un solar en Naco y me lo tiene lleno de hierba. No, 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 espérese. Los apartamentos de Naco no van a pagar el IPI, pero usted que tiene un solar ahí y que lo que está es engordándolo, para cuando el tiempo pase, venir a vender por millones y millones de pesos ese solar. No, espérese, así no. Tienen que pagarme el impuesto a la propiedad inmobiliaria por ese inmueble urbano, solo los urbanos. Que no vayan a cobrármele ahora allá a la gente de Polo por esas lomas, esos montes que tienen ahí, no. Usted tiene un solar en el Piantini, tiene que pagar impuestos por ese solar. Y así yo lo obligo a que usted me desarrolle ese solar. Pero bueno, el IPI existe y está ahí, pero el IPI es un impuesto de vocación municipal, porque ¿quién está más cerca de esa gente que tiene su villa allá en Jarabacoa que el alcalde de Jarabacoa? Nadie puede estar más cerca que el municipio de Jarabacoa. Y tiene la Dirección General de Impuestos Internos aquí en la capital que ir a cobrarle el IPI a ese señor, que muchas veces no lo puede cobrar porque no tiene el acceso ni puede identificar por las limitaciones burocráticas ese tipo de vivienda que superan los 6 millones de pesos. Si se le transfiere esa facultad a los ayuntamientos, tengan la seguridad que ese impuesto se va a disparar de manera exponencial, los ingresos por concepto de ese impuesto. Duarte buscaba eso. En la Constitución duartiana buscaba que se le diera ese poder a los municipios, que todo lo que tuviera que ver con deporte no esté centralizado aquí en el Centro Olímpico. Aquí en el Centro Olímpico es que se formulan las políticas de deporte que se van a aplicar allá en Arroyo Dulce, que se van a aplicar allá en Cabral, que se van a aplicar en La Lista, óigame eso, allá en La Lista, entre Cabral y Duvergé. Es el ministro de aquí de deporte. ¿Quién dijo? Eso no funciona así. Denle esa facultad, y era lo que Duarte buscaba cuando pensaba en el cuarto poder, ese poder municipal, que todo lo que tuviera que ver con políticas públicas directas e inmediatas con el ciudadano, las ejecutara el municipio. Ah, pero para eso hay que tener demasiado desprendimiento, porque a la gente le gusta convertirse en megaministros y tener mucho dinero para comprar periodistas, y tener mucho presupuesto para promover su figura. Y si se descentraliza o se desconcentra, que es otro concepto en la administración pública, el presupuesto entre los municipios, pues algunos entienden que se debilita la posibilidad de convertir o crear una figura importante desde un ministerio con muchos recursos. De eso se trata. Ahora, esta Carta Magna, que a propósito de Carta Magna, ¿por qué se le llama Carta Magna a las constituciones? Miren, en el año 1215, tomen esta nota, eso solo lo van a escuchar aquí en el rumbo de la mañana, tengan la seguridad de eso, solo en el rumbo de la mañana recibirán este tipo de información con toda la humildad posible. En el año 1215, el rey Juan I, mejor conocido
como Juan Sin Tierras, pues tuvo un conflicto grande con la nobleza inglesa, porque tanto él como su hermano, que le antecedió en la monarquía inglesa, pues cada vez que se inventaban un cargo, un impuesto, un gravamen contra los terratenientes y contra los tenedores de las grandes extensiones de tierra, los poderosos, la nobleza de ese tiempo, pues le cargaban impuestos, le quitaban tierras, los apresaban en las calles, ¿no? Entonces se le reveló la nobleza al rey Juan Sin Tierra. Y la nobleza le dijo, bueno, aquí hay que ponerle un fin a estos atropellos. Porque cada vez que el rey quiera hacer esto, amanece con la cabeza revolteada y nos entra a dos manos a los nobles, que somos los que damos los cuartos para que la corona exista. Y se rebelaron los nobles. Hay problemas cuando los nobles se rebelan, ¿no? Y redactaron una carta con unos 64 artículos aproximadamente. El primer artículo de esa carta establecía la independencia absoluta de la Iglesia Católica con relación al gobierno, a la monarquía inglesa, como diciéndole al rey Juan Sin Tierra, no te metas con la iglesia es independiente, porque el rey Juan Sin Tierra quería nombrar al arzobispo de Canterbury, ¿no? Y no se le permitió. Entonces también esta nobleza, más que buscar derechos generales, cuando usted lee esta Carta Magna, que así se le llamó, Carta Magna, el documento que redactaron los nobles ingleses, ahí en 1215, ellos le denominaron Carta Magna y obligaron al rey Juan Sin Tierra a que la firmara. Y la mayoría de esos artículos que están contemplados en esa Carta Magna, lo que buscaban era básicamente defender los intereses de los nobles, que nos garantice el libre comercio, que podamos vender nuestros productos sin que el rey tenga que mediar, que nuestros hijos varones puedan circular por las calles a las horas que tengan que circular, que el rey no se apropie de las propiedades de la nobleza cuando él entienda que si un noble murió y dejó muchas tierras, estaban en el tiempo del feudalismo, que no sea el rey el que herede esas tierras como ocurrían, sino que esas tierras pues puedan ser vendidas y distribuidas entre los demás. Esta Carta Magna se considera en la doctrina constitucional como uno de los antecedentes de lo que hoy conocemos como las constituciones modernas. De hecho, la Constitución de Estados Unidos, 1776, redactada por grandes hombres, Thomas Jefferson, los hermanos, los Adams, un grande, Thomas Paine, que además escribió Thomas Paine la obra Common Sense, el sentido común, un panfletista terrible, que luego participó también en la Revolución Francesa, sí, Thomas Paine, después que hizo el lío allá en Estados Unidos en 1776, se fue en 1778 para allá, para Francia. Algo similar ocurrió con Lafayette, ¿sí? Lafayette peleó en Francia y peleó también en Estados Unidos, en ambas revoluciones, pero eso es otro tema. El caso es que la Constitución de los Estados Unidos, entre sus antecedentes, bueno, no puedo dejar a Benjamin Franklin, entre los redactores también de la Carta Magna de los Estados Unidos y the Bill of Rights, como se conoce, ¿no? Está esa carta firmada en Filadelfia, precisamente en Filadelfia, allá en Pensilvania, está el museo donde se ve hasta el lapicero con el que se firmó la primera Constitución de los Estados Unidos. Pero bueno, esta Carta Magna es un antecedente de lo que hoy tenemos como Constitución en todo el mundo. Por eso también se le llama a las constituciones de los estados la Carta Magna de ese estado. Un día como hoy, del 1844, 6 de noviembre, en San Cristóbal, nació de manera constitucional una nación que lleva por nombre República Dominicana y que va a perdurar
y que por encima de los traidores externos e internos, de los enemigos externos e internos que tiene nuestra nación, va a prevalecer República Dominicana. A pesar de que a través de estos 176 años, esta Carta Magna nuestra ha sido violada, ha sido ultrajada, ha sido vilipendiada, ha sido disminuida, ha sido reducida en muchas ocasiones, como decía, menos la cosa. Con esta Constitución, óigame, se han hecho de todo y encima de ella se han hecho de todo. Y cuando un pasajero del palacio, cuando un transeúnte del palacio presidencial ha querido modificarla para perpetuarse en el poder, la ha modificado, exceptuando esta última ocasión en que intentó Danilo Medina hacerlo, y se encontró con una generación diferente. Una generación que ya no está por cogerle corte a los que gobiernan. Una generación que aunque tiene problemas serios de lectura y de información de su historia, es una generación que tiene mucha información, aunque no así, de manera recíproca, mucha formación, ¿no? Esa generación le impidió a Danilo Medina modificar la Constitución de la República para perpetuarse en el poder. Y eso es un mensaje para los demás. Primero, para que se detenga la violación a la Constitución. La Constitución establece tantos derechos para los dominicanos que de cumplirse por lo menos con el 10 o el 15% de esos derechos, los dominicanos fuéramos los ciudadanos más felices de todo el mundo. Pero no, no es así. Y la Constitución la han convertido en la expresión vívida de los que ostentan el poder. Eso no ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, al margen de todo lo que ustedes están viendo, de este fraude colosal que aparentemente le han hecho a Donald Trump y a los demócratas, a pesar de eso, tenga la seguridad de que ahí se va a respetar la Constitución de los Estados Unidos en todas sus enmiendas. Porque en el caso de Estados Unidos no se habla de modificación a la Constitución, sino que se le agregan enmiendas, ¿no? En el caso nuestro, se han hecho prácticamente 40 modificaciones, a ser más específico, 39 modificaciones a nuestra Carta Magna. Así que felicidades dominicanos en este día de la Constitución de nuestra República y pedirle al Dios Todopoderoso que permita a quienes nos gobiernan en todo el sentido de la palabra conservar y observar todas las ordenanzas constitucionales que rigen nuestra nación. Continúa.